Bueno, ahora seguimos con el segundo frente. Para los que llegan nuevos a este video, estamos haciendo un análisis del intercambio que tuve por WhatsApp en los días 18, 19 y 20 de julio del 2026 con un doctor, un médico modernista que tiene un canal de YouTube. Me refiero al doctor Antonio Portilla, y en este video vamos a ver el frente 2 y el frente 3. El frente 2 es la acusación de donatismo. Esta es la primera etiqueta que va a usar. La acusación en la lanza el día 18, pero la refutación desarrollada no llega hasta 2 días después, hasta el día 20, porque tarda 2 días en concretar en qué consistía esa acusación. Por lo tanto, yo aquí voy a pasar muy por arribita y voy a dejar cuando llegue al punto donde desarrollo esto con más extensión para hablar del tema de lo del donatismo. Él dice: y sí, yo opino que no solo ustedes, sino también los lefebristas y protestantes tienen espíritu del donatismo. Hay que explicar quiénes fueron los donatistas con precisión. Recuerden que esto es una herejía del tiempo de San Agustín, era al norte de África, cuando las persecuciones del emperador Diocleciano. Siguió una controversia sobre los llamados traidores, los clérigos que habían entregado los libros sagrados a los perseguidores bajo coacción, ¿sabes?, de la persecución. Los donatistas, seguidores de Donato, sostuvieron que los sacramentos administrados por estos clérigos indignos y pecadores eran inválidos y que la iglesia era una sociedad de puros y que por lo tanto si había algún ministro que estaba en pecado, pues los sacramentos que ellos administraban eran inválidos. San Agustín es el gran católico que combate durante décadas a estos herejes. La doctrina católica quedó muy bien fijada frente a ellos cuando dice que los sacramentos obran por virtud propia, no por la santidad del ministro. Un sacerdote en pecado mortal bautiza válidamente, confiesa válidamente, celebra la Eucaristía y consagra la sagrada forma durante la misa válidamente, con tal de que haga lo que la iglesia manda y tenga la intención de hacer lo que la iglesia hace. Un obispo que es indigno porque está en pecado mortal ordena válidamente. O sea, esa es la doctrina de la iglesia católica. Pero, y aquí está el equívoco, el malentendido que tiene el doctor sobre lo que decimos los sedevacantistas y los tradicionalistas, porque él pretende que hay alguna especie de conexión y equivalencia o analogía entre lo que enseñaron los donatistas de la época de San Agustín y lo que decimos nosotros. Porque él ve una equivalencia cuando nosotros decimos, por ejemplo, que los nuevos sacramentos y los nuevos rituales sacramentales del Vaticano II son inválidos o como mínimo dudosos. Claro, eso es una analogía bruta, porque él no va al fondo de la cuestión. Los donatistas decían que los sacramentos eran inválidos si los ministros estaban en pecado, si los ministros eran indignos, y los sedevacantistas y los tradicionalistas decimos que el rito de, por ejemplo, la ordenación sacerdotal y la consagración episcopal del modernismo, los consagrados después de 1968, que es el año cuando se implementó ese rito, son inválidos no porque los obispos y los sacerdotes y los ministros que lo administran están en pecado o sean indignos, sino porque hay una alteración sustancial, que no accidental, de la forma del sacramento y de la intención también. Entonces, las objeciones del doctor de acusarnos a nosotros de tener espíritu donatista parten simplemente de una ignorancia feroz, o bien de lo que fue el donatismo, o bien de lo que tiene de frente, de lo que es el tradicionalismo católico, que es con el que él
aspira a tener el debate. Entonces, antes de uno debatir con alguien, tiene que tratar de comprender sus propias definiciones y sus propios razonamientos, porque de lo contrario estás haciendo hombres de paja. Esto es, de hecho, un hombre de paja. Cuando yo un poco le explico esto, me dice, no digo que usted lo sea, y ahí empieza a recular. Le digo que tiene ese espíritu donatista. ¿Qué es un espíritu donatista? O sea, se tiene espíritu donatista si eres donatista, como tienes espíritu luterano si eres luterano, o espíritu modernista si eres modernista. O sea, pero bueno, yo aplacé la respuesta y la aplacé a propósito, porque si uno acepta que el adversario abra 5 frentes a la vez, no se cierra ninguno. Primero se fija el criterio, después se discute con ese criterio. Así que no se preocupe, que a la objeción del donatismo se le respondió completico. Está en el frente número 16. O sea que si usted está viendo esta serie ya publicada en YouTube, puede ir directo al video correspondiente al frente 16. El adversario que va perdiendo un punto abre otro. La disciplina consiste en decir, eso no lo respondo ahora, lo voy a responder después, y volver al punto que quedó abierto. Porque él hacía mucho eso durante el debate. Cuando ya yo le iba arrinconando en un punto que estábamos debatiendo, él saltaba para otro y saltaba para otro. Porque el que no puede ganar un punto es como las armas que tiran muchas balas, los cartuchos. Si no das con uno, pues alguno dará por ahí, ¿no? Más o menos eso, ¿no? Te da esa sensación de que tienes argumentos porque estás abriendo varios frentes en el debate, pero en realidad eso es lo que demuestra que no tienes ninguno, porque el debate se hace punto a punto, no todos los puntos a la vez. Entonces, perder esa disciplina de exigir, no te vayas de este punto que es el que está siendo debatido ahora, no te voy a conceder que saltes para otro tema, hay que agotar este punto. Eso es disciplina en el arte del debate. Bueno, el frente número 3, que lo voy a tratar junto en este mismo video, porque como vieron el frente número 2 fue muy breve, es el de la indefectibilidad y los interregnos. Realmente es muy importante porque es un lugar común que usan todos estos apologetas modernistas contra los tradicionalistas. El tema de alegar que la iglesia no puede fallar, y en efecto es verdad, precisamente porque no puede fallar, es por lo que ellos no son católicos. Si ellos fueran católicos, la iglesia habría fallado. Ya vamos a ver por qué. Bueno, él me dice el doctor Antonio Portilla, me dice, cuando decimos que la iglesia es modernista, es lo mismo que decir que es hereje. Y eso no puede ser porque nos ponemos en contra de Jesús. Según Jesús y sus promesas, la iglesia no puede fallar. O sea, el problema aquí, como ustedes comprenderán, está en la premisa. Disculpen, el problema no está en la premisa, está en el paso siguiente, que él sigue sin verlo. Del dogma que nosotros aceptamos también, la iglesia no puede fallar, él concluye, por lo tanto, la estructura que hoy ocupa el Vaticano no puede haber fallado. O sea, ese paso solo es válido si previamente él demostró, y no lo ha demostrado, que esa estructura que hoy está en el Vaticano es la Iglesia Católica. Pero precisamente eso es lo que estamos discutiendo. Eso es lo que nosotros estamos debatiendo. Yo le digo, si la indefectibilidad de la iglesia no se destruye en cada interregno, entonces tampoco se rompe en el actual. No existe en el derecho canónico, teología dogmática o fuentes magisteriales un límite de tiempo para los interregnos. Este es el primer golpe al argumento, y es a saber que él pretende que una sede vacante rompería la promesa de Cristo, rompería la indefectibilidad de la iglesia. Esto usted lo ha escuchado mucho por ahí. Bueno, pues cada vez que usted escuche esto, haga lo mismo que hice yo. Cada vez que muere un papa, la iglesia queda sin cabeza visible. Eso es lo que se conoce como interregno. En esos días la iglesia no deja de existir, no se va al cielo, no desaparece, no se vuelve invisible, porque ese es otro tema, el de la iglesia visible.
Ya llegaremos ahí. La iglesia no deja de existir, no deja de ser visible, no deja de ser indefectible entre la muerte de un papa y la elección del siguiente. Por lo tanto, y esto quiero que te lo quedes en tu mente, la indefectibilidad de la iglesia no consiste en tener siempre un papa reinando. Eso no es la indefectibilidad de la iglesia. La indefectibilidad de la iglesia simplemente es, lo dice la palabra, que la iglesia no puede ser derrotada por los herejes, que la iglesia no puede ser dominada por los herejes, y precisamente porque no puede serlo es por lo que ellos, los herejes modernistas, no son parte de la iglesia, ni la constituyen ni la forman. Pero lo dejo ahí por ahora. Segundo golpe que le doy en esta respuesta. Le pongo un desafío. Dígame usted dónde está el límite de un interregno, de una sede vacante. ¿En qué canon? ¿En qué definición? ¿En qué manual de teología? No existe. Y si no existe, el que afirme que existe tiene la carga de la prueba. Yo desafío aquí a cualquiera que esté viendo el video a que citen algún autor que fije un límite. Y un autor que está autorizado, por supuesto. Porque precisamente esto convierte la objeción de él en, yo le diría así, una bomba de humo. Porque esto no es más que un distractor. Póngame usted el número, cuántos años puede estar vacante la Santa Sede sin que la iglesia defeccione. 3 años, 10 años, 50, 120 años, un milenio. Es verdad que a medida que crece el número nos parece como más extraño, pero eso no es más que eso, una extrañez mental. Lo que no está definido, no está consensuado. La indefectibilidad de la iglesia no consiste en tener siempre un papa reinante. Eso es todo. Entonces aquí yo le cito el caso histórico del interregno papal del siglo XIII. Yo le digo, el interregno papal más largo de la historia anterior a la actual ocurrió entre la muerte de Papa Clemente IV, el 29 de noviembre de 1268, y la elección de Gregorio X, el 1 de septiembre de 1271. Duró aproximadamente 2 años y 9 meses, o si lo quieres en día, 1006 días. Durante esos 2 años y 9 meses, la iglesia desapareció. Claro que no. Pero claro que no. Pónganse a pensar en la Navidad del año 1269. Fue una Navidad sin papa. No se ganaron las indulgencias que se ganan en Navidad en el año 1269 por el hecho de que no habían papa reinando en la iglesia. Claro que no. Pero bueno, lo de las indulgencias es otro tema que vamos a llegar allá. Él me contesta, claro que no. Por la promesa de Cristo. Pero ustedes dicen que la iglesia es herética. Por eso la sede está vacante. En ese tiempo que mencionas arriba, se refiere a 1269, ellos no pensaban eso, porque creían en las promesas de Cristo. Esta es su respuesta al contraejemplo que yo le doy. Y esto no es más que un cambio de argumento. Hay que nombrarlo como es, porque ustedes tienen que saber identificar las tácticas en los debates. La maniobra es que yo le acabo de demostrar que una sede vacante larga no destruye la indefectibilidad de la iglesia, que esa era su pretensión. Él concede, claro que no, y acto seguido cambia el argumento. Ahora el problema vendría a ser ya no la duración, sino la causa de la vacancia de la Santa Sede. Entonces, hay que reconocer que el nuevo argumento, que lo es, esto es un nuevo argumento, no es tonto. En efecto, hay una diferencia entre una vacancia por muerte del Papa y una vacancia por defección. Esto es verdad y lo trataremos.
Pero eh, este no es el argumento original. El argumento original ha quedado abandonado. Y no puedo volver a decir que la iglesia no puede estar sin papa. No puedo decir más esa frase. Porque yo le acabo de demostrar que en cada interregno la iglesia está sin papa. Unos más largos, unos más cortos. ¿Ya? Yo le contesto. Tu argumento de que si la Santa Sede está vacante y la iglesia defeccionó es porque parte del supuesto de que la iglesia no puede quedar mucho tiempo sin un papa. Y esto queda refutado con el contraejemplo de que cada vez que muere un papa, la iglesia entra en sede vacante, sin importar cuánto tiempo dure. 10 días, 10 semanas, 10 años o un siglo. Si ahora quieres cambiar el argumento, y aquí yo abordo el cambio del argumento. Si ahora tú quieres cambiar el argumento a que aquellos católicos que vivieron el interregno papal de 1268 a 1271, ellos no pensaban que la iglesia es herética, entonces es otro tema. Y ya yo les respondí a esta objeción más arriba, cuando le dije que nosotros tampoco decimos hoy que la iglesia es herética. Esto es otro hombre de paja. Nosotros no decimos que la iglesia sea herética, decimos algo muy distinto y mucho más preciso. Él aquí no está discutiendo con la posición sedevacantista real. Está discutiendo con una caricatura que tiene en la cabeza. Y como la caricatura es absurda, efectivamente, cada vez que se le refute, él se queda convencido de que ha ganado porque tiene esa caricatura en la cabeza. Yo le digo, tu confusión es porque tú partes del supuesto que no has demostrado, a saber que la iglesia conciliar es lo mismo que la iglesia católica. Ese es el kit. Ese es el kit. Y él asume esto. Él lo da por supuesto, sin haberlo demostrado. ¿Cuáles son los presupuestos ocultos, concluyendo el frente número 3? Que la indefectibilidad exige un papa actualmente reinante en todo momento. Número 2, que existe un plazo máximo de derecho divino para una sede vacante sin comprometer las promesas de Jesucristo. Eso ya vimos que no existe. Que la estructura que hoy ocupa el Vaticano es sin necesidad de prueba la Iglesia Católica. Eso es un presupuesto que él tiene en su debate. Y que mucho tiempo es una categoría teológica y no una impresión subjetiva. Esto de que han pasado 80 años sin un papa, eso es mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo. No es una categoría teológica, al menos no una definida por los manuales de teología dogmática de la Iglesia Católica. De esta manera terminamos el frente 3. En el siguiente video vamos a continuar con el frente número 4.